Nuevo bloque de Entre Líneas que lo vamos a dedicar al ámbito judicial básicamente y su relación con el Ministerio del Interior. Vamos a hablar de las famosas pulseras, de su aplicación en instantes con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, con el doctor Jorge Echediak. Pero a propósito de las pulseras, en el Ministerio del Interior hay intenciones no solamente de utilizarlas cuando hay una denuncia de violencia doméstica, sino eventualmente para otros delitos. A futuro, una información que tiene para nosotros Nicolás Núñez. Nico, a ver. Claro, porque más allá de si entran en funcionamiento más tarde o más temprano, cuándo termina el periodo de testeo que Bonomi ahora plantea como un umbral el 15 de diciembre, lo cierto es que las pulseras y las tobilleras electrónicas van a estar en funcionamiento aquí en nuestro país. A partir de que empiecen a funcionar, bueno, se inicia un periodo de evaluación. Un periodo de evaluación que, según lo que nos pudimos enterar, va a durar aproximadamente un año, en el cual se va a testear no solamente el funcionamiento, sino también si efectivamente este dispositivo sirvió para prevenir el delito o no, bajar la incidencia y, bueno, eventualmente poder determinar una profundización de la utilización de este sistema, ¿no? Para lo cual hay experiencia internacional en la materia, ¿no? Claro, Uruguay ha mirado fuertemente algunas experiencias internacionales. Hay algo que se ha aplicado en Argentina que no termina del todo de convencer. Hay una experiencia que se pudo andar hace no muchos meses en Portugal y hay contactos con las autoridades lusas para saber cómo se viene evolucionando. Quiero decir que más allá de lo que se pueda testear y evaluar aquí en Uruguay, también hay una apertura internacional para ir constatando y comparando la experiencia nacional con otros países del mundo y ver, insistimos, si este plan se puede profundizar o no. Claro, la idea es que en el 2014 estas pulseras puedan ser eventualmente utilizadas para presos que están en cárcel, pero por otro tipo de delitos. Claro, en esta primera instancia, durante todo el 2013, son 100 pulseras y tobilleras que se aplican en Montevideo y Canelones, en casos de violencia doméstica. Y después de que se haga esa evaluación, que durará, insisto, un año, la idea del Ministerio es ir por más. No solamente ir por más para adquirir nuevos dispositivos, para extender a todo el país lo que hoy se aplica en el área metropolitana, sino también, por ejemplo, para el caso de los arrestos domiciliarios. Se vislumbra por parte del Ministerio del Interior que puede llegar a ser un muy buen sistema para evitar reincidencia en este tipo de casos, para constatar que las personas efectivamente estén cumpliendo el arresto en su domicilio, y no descartan incluso para algún otro tipo de delito muy primario, muy leve, para evitar, bueno, enviar a esas personas a establecimientos carcelarios o eventualmente a cumplir las tareas comunitarias. Es una primera fase experimental, hay muchas expectativas, hay expectativas de que funcione bien, no tantas expectativas en cuanto a que este tipo de situaciones no se repita, pero sí expectativas a que esto funcione muy bien y que, bueno, eventualmente en el año 2014 podremos hablar de una extensión de este sistema a otro tipo de delitos y también, obviamente, a todo el país en lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Ahora, en lo inmediato, es para violencia doméstica y las preguntas son, por ejemplo, bueno, ¿en qué casos? ¿Cuándo los jueces van a determinarlo? ¿Cómo se evalúan los criterios, los elementos de riesgo? ¿Qué van a hacer los jueces ante un caso? ¿Lo ordenan en cuanto a su aplicación o no? Bueno, sobre estos aspectos vamos a conversar con el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, con el doctor Jorge Echediak. Ministro, bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo, buenas noches. Doctor, bueno, para empezar, fue un malentendido finalmente con el Ministerio del Interior. ¿Queda por ahí la cosa sobre cuándo va a empezar a aplicarse? Absolutamente un problema de teléfono descompuesto. Hay que destacar que con el ministro Bonomi, la Suprema Corte, desde que él está en el cargo y prácticamente desde que yo lo estoy los últimos 3 años, ha tenido una excelente relación. Hemos coordinado un enorme grupo de proyectos y estamos en constante comunicación. Este episodio absolutamente puntual, absolutamente superado y, por supuesto, en el caso, además, la persona está bajo vigilancia tratando de compensar el hecho de que, bueno, en esta fase de testeo no se pudo en forma inmediata aplicar el dispositivo electrónico de localización de personas, que es como la pulsera, más o menos se designa. ¿Son suficientes? Porque se habla por ahora de 100, doctor. ¿Las considera suficientes? ¿Es una cifra suficiente teniendo en cuenta todos los casos que atiende por la justicia de violencia doméstica? La respuesta corta es no. Estamos en una fase de implementación. No va a dar abasto. Nosotros el lunes pasado tuvimos una reunión con los señores y señoras jueces de violencia doméstica
en el departamento de Montevideo, señalándoles que va a ser necesario, dentro de su independencia jurisdiccional, hacer una aplicación cuidadosa, una selección cuidadosa de los casos en los cuales sea menester aplicar este dispositivo electrónico para que no se agoten, para que la experiencia no se agote por no tener el número suficiente. Entonces, en los niveles de riesgo que, más o menos siguiendo la práctica de la República Argentina, son de riesgo muy alto, riesgo medio alto, riesgo medio y riesgo bajo, en principio riesgo bajo de que vuelvan a acontecer los episodios y que además puedan llegar a terminar en una lesión grave, en una muerte, que es lo que se trata en última instancia de evitar. Seguramente la utilización va a estar limitada en este periodo a aquellos casos en la zona metropolitana de riesgo muy alto. Ahora le pregunto por esos elementos o cuáles son los elementos para evaluar el riesgo, pero doctor, usted dice, bueno, hablaron con los jueces para que sean cuidadosos a la hora de aplicarlo. Ahora, uno tiende a pensar que, teniendo en cuenta la alarma social que existe, o por lo menos el nivel de sensibilidad en la opinión pública, los jueces van a tender a ser lo más garantista posible y no van a querer cargar sobre sus espaldas la posibilidad de no ordenar la colocación de la pulsera y que termine lamentablemente, eventualmente, en una muerte. El problema es, como usted señalaba, el número limitado de dispositivos electrónicos que en este primer periodo vamos a tener. Entonces, si en el primer mes y medio de utilización de los dispositivos se agotan los dispositivos, incluso utilizándolos en casos de riesgo medio alto o simplemente de riesgo alto, estaríamos frustrando por la vía de los hechos de aplicación excesiva del mecanismo, que estamos seguros que va a ser extremadamente útil, aunque por supuesto no va a eliminar la violencia doméstica. Es absolutamente imposible eliminar el 100% de los casos. Lo que se trata es de abatir sensiblemente los niveles de violencia doméstica y las muertes por violencia doméstica. ¿Quiénes o quién determina el nivel de riesgo, doctor, y cuáles son los elementos que toman en cuenta para calificarlo en muy alto, medio alto? En principio, nuestros equipos multidisciplinarios, que están integrados, entre otras cosas, por psicólogos y psiquiatras, son los que tienen que hacer la evaluación inicial, no el perfil sí en su momento, pero en el brevísimo plazo en donde es menester hacer la audiencia y tomar o no la medida de cautela de aplicar el dispositivo electrónico, se debe tener no un perfil primario, que es imposible, pero un análisis primario de la situación de riesgo, la situación de posibilidad de reincidencia o de escalada de la violencia que se ha ejercido. Eso lo deben hacer los equipos multidisciplinarios, que deberemos reforzar, y debe haber un protocolo de actuación de tal forma que lo hagan en tiempo real. Por eso en tiempo real, porque la audiencia puede durar 2 o 3 horas. En esas 2 o 3 horas hay que hacer el riesgo, la evaluación de riesgo primaria, como se hace en Buenos Aires. Por eso hemos estado enviando ya en 2 oportunidades psiquiatras y psicólogos uruguayos de nuestros equipos para que vean el funcionamiento de la oficina correspondiente en la hermana República Argentina, que hacen efectivamente en 2 horas el análisis inicial de riesgo. En base a ese análisis inicial de riesgo, los antecedentes y el criterio que se forme el magistrado, que es quien en definitiva carga con la responsabilidad de aplicar o no este dispositivo, y el que deberá decidir en última instancia si lo aplica o no, es que haremos la utilización de, una vez que pasemos la fase de testeo, la utilización de estos dispositivos, en principio en la mitad de la población del país que está en el área metropolitana. Ahora, tiene que ser sumarísimo el análisis por parte de estos profesionales, extremadamente monitorio, digamos. Exactamente, tiene que ser sumarísimo, porque si, por ejemplo, se hace en los tiempos normales y queda para la semana que viene, el juez no tendrá un elemento objetivo importantísimo como es el análisis primario de riesgo para decidir o no la aplicación, y podemos caer en el peligro que señalábamos, en que por ser garantistas empecemos a utilizar con criterio amplio, con criterio lato, el dispositivo de localización y se nos agoten los dispositivos en poco tiempo, que no es la idea, sino reservarlo a los casos más graves. Claro, ahora la Corte, el sistema judicial, ¿tiene los profesionales, la cantidad de personas que se van a necesitar para tener un análisis sumario de la situación? Tenemos los profesionales, tenemos los equipos que están diseñados para trabajar todos los días, y si es necesario los reforzaremos. En principio, ¿hay plata para reforzarlo? No hay fondos presupuestales, no hay cargos para crear, pero eventualmente se hará algún tipo de contrataciones. Pero vamos a ver, como todavía la fase es de testeo y en un número limitado de instrumentos
de localización, seguramente por ahora el número de profesionales sea suficiente. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para la distribución geográfica? Porque por ahora va a ser en la zona metropolitana, como decíamos, pero ciertamente hay muchos casos en la zona fronteriza, el limítrofe con la República Argentina y con Brasil. En principio, pienso yo que se tomó sobre todo la importancia de Montevideo, el peso de Montevideo en el porcentaje total del país, que está en el orden de la mitad, y además, por algún lado hay que empezar. Y bueno, mejor es empezar. Estamos empezando en la mitad de la población del país, en la zona, le diría yo, de más alto riesgo. Recordemos que, por ejemplo, simplemente a título de ejemplo, pero el área metropolitana, Montevideo, es la zona del país donde el delito que más cometen los adolescentes infractores es la rapiña, no así el interior. Quiere decir que nuestra zona metropolitana es más violenta, lamentablemente, que el resto del país. Entonces no es mal lugar para comenzar la zona metropolitana. Doctor, ¿en algún caso puede llegar a ser preceptiva la colocación de la pulsera, independientemente de que no se haga el análisis de riesgo, cuando se dan determinados elementos en un caso, apelando un poco a lo que puede llegar a ser la jurisprudencia o la costumbre o los casos en sí, el análisis de los expedientes, ¿puede llegar a ser preceptiva la colocación? Preceptiva para el juez no, es decir, el juez, como siempre, es el responsable y es quien debe evaluar la situación. Si a sus ojos, incluso aunque sea dubitativo el análisis de riesgo, aunque le ofrezcan elementos no concluyentes los antecedentes o hay carencia de antecedentes, esta es la primera vez que se denuncia el caso concreto, el juez sigue siendo el responsable. Si su sentido común, si su experiencia, si su oficio, si su olfato le señala que la situación es riesgosa, seguirá siendo de su resorte aplicar o no el dispositivo. Y tampoco es preceptivo en el sentido común del término para quien está acusado de ejercer la violencia doméstica. Es decir, siempre se puede optar. Hemos dicho en algún ámbito y en la interna que en algunos casos es como aquella opción que le hacía Don Corleone en El Padrino, porque le decía, le voy a hacer una oferta que usted no va a poder rechazar. ¿Y eso qué quiere decir? Que por supuesto la alternativa a no aceptar la utilización del dispositivo electrónico es peor. Cuando la tengamos, como es total voluntad del Ministerio del Interior y también de la Corte, también para los juzgados penales, porque el dispositivo es un dispositivo de rastreo, entonces permite localizar la persona y sirve para crear un espacio de inclusión, de tal forma que la orden de no acercamiento para alguien que ha ejercido violencia doméstica le evite acercarse a su hogar, a donde reside su pareja, donde residen sus hijos, sobre los cuales se ejerció la violencia doméstica, sirve para eso y también sirve para que alguien no se aleje de determinada zona, como por ejemplo su domicilio. Entonces puede ser una buena alternativa a la privación de libertad. Entonces, bueno, le vamos a dar arresto domiciliario o libertad vigilada por el dispositivo electrónico en lugar de prisión preventiva. Entonces, la oferta que le va a hacer el juez penal es, bueno, le interesa utilizar en régimen de libertad vigilada o de arresto domiciliario nuestro dispositivo electrónico o va a permanecer en prisión preventiva. Esa es la oferta. Y en el caso de los jueces de violencia doméstica le dirán, bueno, usted está en una situación de perfil de alto riesgo, creemos que es necesaria la instrumentación de nuestra orden de restricción, de nuestra orden de no acercamiento a su hogar a través del dispositivo de seguimiento electrónico, usted está en libertad de rechazarlo, pero si así lo hace, lo vamos a derivar al juez penal a los efectos de que el juez penal entienda lo pertinente. Y si de todas maneras el juez penal no decide la internación y la persona sale con una orden de restricción y se ha negado a utilizar el dispositivo electrónico, eso se tendrá en cuenta por si viola esa orden, que eso es un desacato, entonces se lo volverá a remitir a la justicia penal a los efectos de que lo encaucen en la privación de libertad con la figura penal correspondiente. En principio es voluntario, pero la alternativa es peor, entonces la sugestión es que va a ser muy bueno aceptar la utilización del mecanismo electrónico, que además de su efectividad desde los centros de monitoreo, efectúa un control psicológico. Eso está más o menos evaluado, es decir, la persona que a veces tiene
una baja tolerancia a las frustraciones o que consume determinadas sustancias que lo llevan a reiterar en la situación de violencia, al saberse monitoreado, también ejerce un autocontrol mayor y trata de evitar recaer en esas tan trágicas acciones. La del estribo, doctor. A propósito de los casos de violencia doméstica, uno ha visto, ha leído algunos cuestionamientos que hacen distintas organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, preguntan cuándo se va a terminar la práctica que algunos jueces establecen de enfrentar a la víctima con el victimario. Esperemos que ya. En el protocolo, que con valor de acordada, es decir, con valor de reglamento, es lo que equivale a un reglamento del Poder Ejecutivo. El nuestro se llama acordada, pero es vinculante para todos los integrantes del Poder Judicial. Se establece en aras de cumplir con nuestras leyes y con nuestras convenciones internacionales e incluso con las reglas de Brasilia, que la propia Corte contribuyó en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana a redactar y que además les otorgó en el Uruguay valor de acordada para la protección judicial de las personas en situación de vulnerabilidad, ha dicho en el protocolo aprobado esta semana, con valor de acordada, que debe evitarse de todas formas lo que se llama victimización secundaria o revictimización. Entre las prácticas que deben evitarse es la comparecencia conjunta, siempre cuando se es menor de 18 años y casi siempre, incluso si se es mayor de 18 años, práctica de comparecencia conjunta que incluye también la situación de encontrarse en las sedes judiciales. Hay que tratar de que tampoco por casualidad o por limitación del volumen de la sede se encuentren en la antesala y tengan contactos. Eso esperemos que podamos evitarlo desde ya. Doctor, gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Buenas noches. Hacemos la última pausa y queda el tramo final de Entre Líneas,